por siempre reinarás en justicia. Todo el pueblo y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de su amor. Aclamad al Señor, levantemos nuestras voces con amor. Aclamad su poder, asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Y por siempre reinarás en justicia. Todo pueblo y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de su amor. Aclamad al Señor, levantemos nuestras voces con amor. Proclamad su poder, asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Asombrosas son tus obras, oh mi Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. A ti, Cristo, cumpliremos las promesas que pronunciaron nuestros labios cuando estábamos en angustia. Te adoramos con todo nuestro ser, ofreciéndonos como sacrificios vivos. Adoremos al Señor con toda riqueza y honor. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer. El que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder, siempre para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer. El que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios.
siempre. Gloria, reino y poder. Respiramos el aliento de vida de nuestro Señor. Exhalamos. Exhalamos el fruto del Espíritu. Respiramos nuevamente. Respiramos la vida nueva que el Señor nos da. Exhalamos de su gracia a todas las personas. De manera antifonal, respondamos: adoro a Cristo, mi Salvador. Adora a Cristo, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Adoro a Cristo, mi Salvador, el que sacia de bien tu boca. Adoro a Cristo, mi Salvador, quien hace que te rejuvenezcas. Adoro a Cristo, mi Salvador, el que te corona de favores. Adoro a Cristo, mi Salvador, quien perdona todos tus pecados. Adoro a Cristo, mi Salvador, el que sana todas tus dolencias. Adoro a Cristo, mi Salvador, el que te saca de la tumba tu vida. Adoro a Cristo, mi Salvador. Adora a Cristo, alma mía, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Adoro a Cristo, mi Salvador. Sigamos cantando al Señor. Quiero alabar, quiero adorar. Quiero alabar, quiero adorar, quiero exaltar tu
hermanos, es una bendición poder estar aquí con ustedes, adorando al Señor. Y es una bendición poder también compartir con ustedes la paz de Cristo. No es algo que viene para nosotros. Cuando hablamos de paz, no es algo solamente que está en el interior, sino que podemos dar a los demás. Todavía seguimos en la necesidad de compartir la paz con muchas personas. Y es esa paz que el mundo no da, pero que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros para que la compartamos. Vamos a darle la paz a las personas que nos acompañan en línea y después de eso podemos darnos cada uno de nosotros la paz. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos la paz cada uno de nosotros. Nosotros tenemos hermanos y hermanas que están en este momento en las prisiones y en las cárceles, con las cuales nos unimos a orar. Muchos de ellos han recibido el libro devocional Un Nuevo Día en Cristo, y ustedes también lo pueden recibir, pueden pedir la copia gratis de este libro a la dirección y el teléfono que aparecen en sus pantallas. Y nosotros nos unimos a ellos, y yo sé que muchos de ellos están haciendo el mismo devocional que nosotros vamos a leer en este momento. Así que unámonos con ellos y acordémonos de ellos en sus prisiones. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo. Canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido, para poner sus polluelos. Así lo dice el Salmo 84, versículos 1 al 3, que la señora Missy nos ha invitado a leer y a reflexionar. La reflexión de Missy, basada en este versículo de la Biblia, es: el salmista escribe que su deseo es estar en la presencia de Dios. El Antiguo Testamento pedía a los sacerdotes hacer sacrificios por pecados específicos. Los adoradores se movieron desde los altares hasta los templos buscando el perdón de Dios. El salmista deseaba estar en el templo porque allí estaría más cerca de Dios. Hubo muchos días cuando yo me sentí como los viajeros, deseando adorar a Dios en el templo, pero no podía por las demandas de mi trabajo y por las ocupaciones de mi familia. Unámonos a Missy en su oración. Oh Señor, estoy agradecida porque nos has provisto perdón y a través de la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, deseo que el tiempo en el templo contigo sea cada vez más. Ayúdame a hacer de esta una prioridad en mi vida. Amén. Amén. Llegamos al tiempo de la palabra, y para nosotros es muy importante la palabra del Señor, porque nosotros nos movemos por la palabra del Señor, nos vivimos por la palabra del Señor, y la palabra del Señor puede llegar a nosotros en cualquier momento. Puede ser por medio de la lectura bíblica, puede ser por medio de la canción, puede ser por medio de la oración. En el saludo de darnos la paz llega la palabra de paz a nuestros corazones, en cualquier momento. Pero es necesario que nosotros atendamos a la iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos ilumina. Por eso le rogamos al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento y nos siga iluminando todos los días de nuestra vida. Oremos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de otras personas y de nuestra santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El pasaje de la escritura para el día de hoy es Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19, y está en la voz de nuestra hermana Maribel. Segunda de Reyes 5 del 1 al 19. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. La muchacha le dijo a su señora: si mi señor Naamán estuviera con el profeta que está en Samaria, el profeta entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que Naamán venga a mí ahora y sabrán que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente el profeta vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna acción difícil, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando él le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces Naamán bajó al río y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando Naamán regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que lo recibiera, pero Eliseo se rehusó. Naamán dijo: pues si no recibe los regalos, le ruego que me regale 2 cargas de esta tierra para llevarla en un par de mulos, porque yo, su siervo, ya no ofreceré holocausto ni sacrificaré a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor me perdone cuando yo entre con mi rey al templo del dios Rimón, y el rey se apoye en mi mano, y yo me incline para ayudarlo a adorar ahí. Que el Señor me perdone por esto. Y Eliseo le dijo: vete en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un predicador estaba visitando las casas del vecindario del templo. Estaba yendo alrededor para hablar con los vecinos e invitarlos personalmente a adorar
el domingo en la iglesia. Se fue casa por casa. Y llegó a una casa y tocó el timbre. ¡Rin! Una y otra vez. ¡Rin! Aunque el predicador escuchaba voces dentro de la casa, nadie salió a abrir la puerta. Después de insistir por un largo rato en esa casa, el predicador fue a la puerta del jardín, la parte trasera de la casa, y allí hizo lo mismo. Timbró, ¡rin! Y nadie salía a abrir la puerta, aunque el predicador escuchaba voces dentro de la casa. Entonces dejó su tarjeta de presentación en la puerta del jardín con la cita de Apocalipsis 3:20. La estrategia del pastor funcionó, y sin que el predicador se diera cuenta, el vecino fue al templo para adorar y dejó ese domingo en la canasta de las ofrendas, dejó la misma tarjeta, pero sin antes haber escrito en ella Génesis 3:10. Las personas encargadas de recoger las ofrendas y de contar las ofrendas encontraron la tarjeta que había dado el pastor y que había dejado el vecino. Y cuando comenzaron a leer las citas que estaban allí, comenzaron a reírse a carcajadas por el intercambio de versos bíblicos que habían hecho el pastor y el vecino. El predicador citó Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el vecino respondió con Génesis 3:10 que decía, o que dice, te escuché en el jardín y no te respondí porque estaba desnudo. La estrategia de ir casa por casa, repartir volantes y tarjetas para atraer adoradores al templo, todavía se sigue practicando. Claro que hoy en día, para recoger adoradores en los templos, se han diseñado estrategias publicitarias usando los medios de comunicación masiva. A pesar de la inversión tan grande y el esfuerzo de hacer adoradores, la mayoría de las personas se siguen resistiendo a adorar a Dios en los templos. Pero antes de seguir con esta conversación, permítanos aclarar primero lo que significa la palabra adorador. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a la palabra adorador? Un adorador es una persona que sigue el impulso humano interno e innato de dedicar su vida a algo más grande que a sí mismo. En la sociedad encontramos adoradores de equipos deportivos, encontramos adoradores de celebridades, de naciones, de figuras políticas, encontramos adoradores de ideologías, de marcas de consumo, y algunas personas son adoradoras del estatus, del éxito, la fama, el dinero, la naturaleza o la belleza física. Todas esas personas no solamente se sienten inclinadas hacia esos objetos de adoración, pero entonces están siguiendo ese diseño interno, ese impulso de dedicar su vida a algo más grande que ellos. Ahora, los sociólogos contemporáneos dicen que las personas en la sociedad actual no han dejado de adorar, es decir, no porque no vengan al templo, ellas no han dejado de adorar, ellas todavía adoran, dicen los sociólogos. Lo que ocurre es que las personas cambian con rapidez el objeto de su adoración. ¿Cómo así? Sí, hoy veneran a una persona prominente, después se dedican a una ideología, luego siguen a figuras políticas y así sucesivamente van cambiando el objeto de su adoración continuamente. Hay buenas noticias para nosotros, en medio de tantos adoradores con tan cambiantes objetos de adoración. Dios está haciendo sus propios adoradores. Los adoradores que Dios está haciendo le ofrecen a Dios sus pensamientos, sus emociones, sus imaginaciones, sus aspiraciones, sus habilidades, sus acciones, sus efectos, sus pertenencias y las relaciones. Todo se lo ofrecen a Dios en sacrificio vivo. Los adoradores que Dios hace son personas que junto con otras se rinden completamente ante los pies de la cruz de Cristo.
La historia de Naamán, la que la hermana Maribel nos acaba de leer, es una de las historias que nos dice cuáles son esas acciones inusuales de Dios para hacer adoradores. Y es una historia muy interesante. Naamán era un general del ejército de Aram, el enemigo del pueblo de Israel. Él había obtenido la victoria en muchas de sus batallas en contra de Israel. Y él dejaba que sus bandas armadas, sus guerreros, capturaran a muchachas y a muchachos de Israel y para esclavizarlos y luego irlos a vender como esclavos en la tierra de Aram. Naamán era muy estimado por su rey. Naamán, adoraba al dios Rimón, al dios de los arameos. Naamán estaba invadido por lepra y eso hacía que su vida social y su vida familiar fuera muy difícil, porque nadie iba a entrar en contacto personal y cercano con él. Era un hombre muy poderoso, era un hombre guerrero, era un hombre de muchos éxitos, pero a la misma vez estaba separado de su misma familia y de sus mismos sociedad por la lepra. Pero Dios que es grande y que está haciendo adoradores, Dios logró que Naamán, el enemigo del pueblo de Israel, llegara a ser su adorador. La historia cuenta que Dios logró que Naamán lo reconociera como el único Dios de toda la tierra. ¿Cómo es que una persona que adora a otro Dios llega a adorar al Dios de Israel como el único Dios de toda la tierra? ¿Cómo logra Dios hacer adoradores en medio de una humanidad que está constantemente cambiando el objeto de su adoración como lo hace la sociedad actual? ¿Cómo logra Dios tener adoradores sin forzar su voluntad, sin obligarlos a que le adoren? ¿Cómo hace Dios para tener adoradores sin imponerse para ser adorado? Primero, Dios envía mensajeros inusuales a los posibles adoradores. Mensajeros inusuales. Mrs. Bay era una turista china y estaba caminando alrededor del vecindario y alrededor de la iglesia. Y al pasar por el frente, por el andén, comenzó a mirar detenidamente de arriba abajo el edificio del templo. Y de repente, uno de los niños que estaba entrando para adorar en el templo, vio que esa señora estaba confundida y que no hablaba su mismo lenguaje, que hablaba otro idioma. El niño, sin hablarle ni una sola palabra, tomó a Mrs. Bay por la mano y la guió hacia el santuario, hacia este santuario donde ahora estamos adorando. Mientras Mrs. Bay estuvo de visita en el país, esta mujer china, ella adoró con nosotros a Cristo aquí en este templo. Ella leía y cantaba en chino las lecturas e himnos que nosotros cantábamos en español e en inglés. Dios, de una manera inusual, envió a ese niño pequeñito para hacer de Mrs. Bay una adoradora comunitaria. De una manera similar, Dios permitió que una muchacha de su pueblo quedara esclavizada en el territorio de Aram. Y allí en esa tierra extranjera y en su condición de esclava, eso no fue impedimento ni excusa para que ella retara a Naamán, el general del ejército de Aram. Ella, de una manera indirecta, le dice a Naamán, o le manda a decir por medio de la esposa de Naamán, y le dice, aunque si él, Naamán, se presentara delante del profeta en Israel, entonces quedaría sano. Esta muchacha no vio ningún impedimento en ser esclava, no se dejó guiar por el resentimiento para retar al general para que se fuera y se presentara delante del profeta de Dios en Israel y así pudiera ser sano. ¡Qué maravilla! Esto es maravilloso. Dios hace adoradores comunitarios por medio de niños pequeñitos o por medio de personas que no tienen estatus como la esclava. En segundo lugar, Dios hace adoradores a pesar de los errores que se presentan en la comunicación.
Esto me hace acordar de que hace unos 9 años, aquí en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston, se creó un ministerio bilingüe. Y ese ministerio bilingüe ofrecía clases de inglés gratis, y ofrece todavía. Y para anunciarlo a la comunidad en ese tiempo se inventaron unos volantes y se repartieron anuncios en las casas y en las calles, anuncios que publicitaban solo las clases de inglés. Y no mencionaban para nada, en absoluto se mencionaba la iglesia, solo las clases de inglés. Una tarde, una persona llegó a la puerta del edificio de la iglesia, preguntando por las clases de inglés. Y se presentó como una vecina que vivía cerca de la iglesia. Pero se presentó muy sorprendida porque dijo, yo he vivido aquí en este vecindario por mucho tiempo y no había caído en la cuenta de que este templo estaba cerca de mi casa. Yo vivía aquí, pero nunca me di cuenta de que había una iglesia presbiteriana Cumberland. Ella inicialmente entendió los anuncios como únicos y exclusivos de inglés, pero una vez encontró el lugar de las clases de inglés, ella cayó en la cuenta de que aquí en este sitio, en este templo, se adoraba a Cristo. Ella no solo recibió las clases de inglés, con el tiempo se hizo adoradora comunitaria. Se hizo adoradora comunitaria en la iglesia junto con su familia. Ahora, Naamán llevaba una carta al rey de Aram para el rey de Israel. Y la carta del rey de Aram le exigía al rey de Israel que sanara a Naamán. Por supuesto que el rey de Israel no tenía el poder para sanar a Naamán. Además, el rey de Israel sabía que Naamán era el general poderoso del ejército de Aram, de su enemigo. Y el rey de Israel entendió la carta como un comunicado de guerra, como un comunicado y un anuncio de guerra contra él. Por eso, en señal de duelo, el rey de Israel, por su muerte, presintiendo su muerte inminente, rasgó sus vestiduras. Con todo y que la carta estuviese mal escrita, Dios deseaba que Naamán se convirtiera en un adorador. No fue la carta mal escrita, fue la noticia del duelo del rey de Israel lo que Dios usó para que Eliseo mandara a llamar a Naamán. Entonces Dios usa las personas menos esperadas, Dios utiliza las comunicaciones más equivocadas para comenzar a ser adoradores. Dios quería hacer de Naamán un adorador y nada lo iba a impedir, ni los mensajeros inusuales, ni las cartas mal escritas. Ahora, Dios puede usar una mala comunicación humana para hacer adoradores, porque el hacer adoradores no depende de la habilidad humana, depende de la sabiduría de Dios para comunicarse. Por lo tanto, no hay que preocuparse excesivamente por hacer una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque cuando uno se dedica o le dedica un cuidado excesivo a la comunicación efectiva, ese cuidado excesivo se puede convertir en idolatría, se puede convertir en un objeto de adoración. La comunicación efectiva es importante, pero acordémonos que el que hace la comunicación posible es el Espíritu Santo. En tercer lugar, Dios hace adoradores pidiéndoles que sigan instrucciones sencillas. Dios no pide que sus futuros adoradores hagan cosas fuera del ordinario. Eso me recuerda de Isaí. Isaí vivía en un pueblo grande. Sus compañeros de trabajo notaron que él ya no los acompañaba a la cantina a tomar después de trabajar como era su costumbre. Isaí no iba a tomar como era costumbre, ya hacía otra cosa. Entonces, muy intrigados, sus compañeros de trabajo le preguntaron, ¿a dónde estaba yendo después de trabajar? Porque no estaba yendo con ellos a tomar. Él con mucha determinación les dijo, yo estoy yendo a un lugar donde solo van los verdaderos hombres. Sus compañeros se sintieron insultados y le dijeron, ¿acaso nos estás diciendo que nosotros no somos hombres de verdad? Isaí les respondió, pues si ustedes se consideran verdaderos hombres, entrarían donde yo voy a entrar. Sin decirles más, Isaí emprendió su camino
y sus compañeros de trabajo le siguieron ahí, un poquito de lejitos. Cuando los compañeros de Isaí vieron que él estaba entrando a un templo cristiano, ellos le gritaron burlándose: ¡ay! Isaí, ¿es ahí donde entran los verdaderos hombres? Isaí les respondió: si ustedes fueran hombres de verdad, entrarían conmigo a esta iglesia. Esa noche, algunos de los compañeros de Isaí llegaron a ser más que hombres, llegaron a ser adoradores comunitarios de Cristo. Ir a un templo cristiano es una acción sencilla. Es una acción sencilla, no es difícil. Difícil ir al Monte Everest. Alguien me pide a mí ir al Monte Everest para adorar, yo digo, para mí eso es lo más difícil. Yo no soy capaz de subir las escalas de mi casa. Ahora me piden subir al Monte Everest. Pero ir a un templo es sencillo. Templos que adoran a Cristo hay en todas partes. Reunirse con otros creyentes no se da automáticamente, pero no es difícil de lograr. Congregarse con otros es seguir una de las instrucciones más básicas y más valientes que un adorador pueda hacer. Naamán recibió la instrucción sencilla de bautizarse 7 veces en el río Jordán para ser limpio de su lepra. Esa no era una instrucción difícil de seguir. Qué difícil tiene meterse a un río, volver a salir, meterse a un río, volverse a salir, meterse al río. No tiene nada de difícil. Sin embargo, Naamán se enojó. Primero, porque el profeta no lo atendió personalmente, tan solo le mandó la razón. Y segundo, porque según él, en su tierra habían 2 ríos muy limpios, más limpios que el río Jordán y más caudalosos que el río Jordán. ¿Cómo se le ocurre a este profeta mandarme la razón y mandarme a bañar en un río que para mí no tiene significado? Decía Naamán. Afortunadamente, Naamán tenía muy buenos esclavos, lo querían mucho y querían ver su bienestar, lo querían ver limpio de su lepra. Y ellos le aconsejaron llevar a cabo las instrucciones sencillas del profeta. Y le dicen: Señor, pero si el profeta le hubiera mandado a hacer una cosa difícil, usted que es tan valiente, ¿no la haría? Ahora, te ha mandado a hacer una cosa sencilla, métase al río Jordán 7 veces como le dice y usted va a ser limpio. Es lo mismo para las personas. No es difícil congregarse, no es difícil ir a un templo. Y si lo hacemos, va a ser para nuestra sanidad. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán y la última zambullida quedó limpio de su lepra. En ese momento, Naamán reconoció que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Él renunció al Dios Rimón y se convirtió al Dios de Israel, a Yahvé. Dios logró que Naamán le dedicara sus afectos, sus pensamientos, sus imaginaciones, sus aspiraciones, sus emociones, las acciones, las pertenencias, plata y oro y vestido y todo, y sus relaciones, todo lo trajo Naamán delante del Dios de Israel. Dios hizo de Naamán uno de sus más fieles adoradores. Ahora, si algunos de ustedes ya han sido hechos adoradores de Cristo, los que nos están observando en línea están adorando a Cristo, los que están aquí presentes están adorando a Cristo. Si ya hemos sido hechos adoradores de Cristo, entonces Cristo nos invita hoy a todos nosotros para que le sigamos adorando comunitariamente, para que no desistamos, para que lo hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y así sigamos. Eso es lo que está el Señor diciéndonos por el Espíritu Santo. Sigamos, insistamos, no es difícil. Ahora, pero también sigamos adorando de la siguiente manera. Algunas veces será creando las expectativas en otras personas de lo que Cristo puede hacer en sus vidas si se congregan para adorar. Invitamos a la persona y decimos: vamos a la iglesia, vamos a congregarnos. Dios puede hacer algo con su vida. Se crea la expectativa, se invita a la persona. En otras ocasiones será
retando a las personas para que se atrevan a congregarse a adorar si de verdad confían en Cristo. Algo así parecido a lo que hizo Isaí. Si son verdaderos hombres, entonces van donde van los hombres de verdad. Y otras veces será aconsejando a las personas para que sigan las instrucciones sencillas de Cristo de congregarse en persona. Así como le dijeron los esclavos a Naamán: mi señor, si lo hubieran puesto a hacer algo difícil, usted que es tan valiente no lo haría. Ahora, entrar a una iglesia, ¿qué tan difícil va a ser adorar ahí? Mi recomendación para cada uno de nosotros hoy, para todos los que están escuchando, es: no dejemos de seguir retando, invitando, y no dejemos de seguir motivando a las personas para que se sigan congregando en línea, por supuesto, pero también en persona. ¿Cómo? Dejando el resultado a Dios, porque Dios sí sabe cómo hacer adoradores. Yo les invito para que cierren sus ojos un momento y reflexionemos acerca de lo que el Señor nos ha dicho. Este es el momento en el cual nosotros nos rendimos ante Dios en oración y le decimos que es el poder de Dios el que puede actuar en nosotros y en otras personas. Comenzamos entonces a hacer esta oración con acciones de gracias. Gracias a Dios por un día más y por la salud. Damos gracias a Dios por los que están cumpliendo años. Luz Alba está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Luz Alba. Padre nuestro, te damos gracias por la libertad que hoy gozamos para adorarte. Es un privilegio enorme poder adorarte sin tener que escondernos. Gracias por proveernos de este templo para congregarnos a adorarte. Gracias por proveernos de los medios de comunicación como YouTube, Facebook y otros que nos permiten adorar virtualmente. Te damos gracias, Señor, estamos muy agradecidos. Gracias por las adoradoras y adoradores que, siendo perseguidos, están dando su vida testificando con lealtad de tu gobierno, regidos por el amor y el servicio. Gracias por los que invitan, gracias por los que retan, gracias por los que aconsejan a otros para que se unan con nosotros a adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Te damos muchas gracias, Señor. Llegamos a un momento de confesión de pecados. En la oración también confesamos nuestro pecado y reconocemos que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y Dios, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, confesemos nuestros pecados. Padre, perdónanos cuando tratamos de ocultar que somos adoradores de Cristo y nos camuflamos para ser aceptados en el mundo. Perdónanos por cambiar los momentos de adoración comunitaria por momentos de diversión y entretenimiento, la mayoría de las veces. En muchas ocasiones preferimos dedicarle tiempo a otras actividades que en lugar de dedicarte tiempo a ti junto con nuestros hermanos para adorarte a ti. Hermanos y hermanas, este es el tiempo para que usted personalmente le confiese sus pecados al Señor allí donde está. Ahora recibamos el perdón de Dios en su Hijo Jesucristo y démosle gracias a Dios por el perdón. Gracias, Dios, por el perdón que nos das en tu Hijo Jesucristo y por limpiarnos de toda maldad. Llegamos al tiempo de la intercesión. Este es el momento en el cual nosotros no pedimos para nosotros mismos, sino que pedimos también por otras personas. Oramos por Reina, para que el Señor le dé salud. Oramos por los que están de luto, como Kathy, que ha perdido a su esposo. Este es el momento para los que están en línea y los que están presentes, para que puedan mencionar los nombres de las personas por las cuales quieren interceder en este momento. Oramos por los familiares de las 53 inmigrantes que murieron en el camión cruzando la frontera en San Antonio.
Padre, fortalécenos para seguir adorándote comunitariamente y hacer de la adoración nuestra prioridad. Quieras tú usar esta adoración comunitaria en persona y en línea para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Intercedemos por todos aquellos que acabamos de nombrar y intercedemos también por aquellos que adoran en línea con nosotros. Dales a todos y danos a todos nosotros los medios suficientes para que podamos adorarte en persona en este templo. Trae los adoradores que tú quieres traer para que juntos seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Rogamos por aquellos que no te pueden adorar en esta comunidad por causa de los horarios de sus trabajos, por causa de sus viajes o por causa de enfermedades. Dales horarios de trabajo en los que puedan congregarse. A los que están viajando, llévalos a lugares donde puedan adorarte en persona junto con otros. Ten misericordia y sana a los que están enfermos para que te podamos adorar junto con ellos y podamos darte gracias por la sanidad que tú les has dado. Fortalécenos para motivar, retar, aconsejar e invitar a otros para que adoremos juntos y así todos seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. A ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos y te damos la gloria, la honra y la alabanza y el poder y el dominio, postrados a los pies de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Podemos orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre eterno, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo merecen toda adoración y a ellos y a Dios adoramos con todo nuestro corazón. Y nosotros rendimos a los pies de la cruz de Cristo todo lo que tiene poder y nosotros nos rendimos ante Él. El dinero tiene poder, pero no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Por eso rendimos el poder del dinero a los pies del Señor. Para eso hemos desarrollado entonces la cesta real que tenemos aquí en el santuario. Ahí puede depositar usted sus ofrendas. Y para las personas que están en línea, para ustedes hemos desarrollado la urna virtual, que en la caja de comentarios del canal de YouTube ustedes van a encontrar el enlace que los lleva a la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Y ahí ustedes pueden hacer sus diezmos y sus ofrendas que van a contribuir y van a expandir la obra del Señor Jesucristo, la nueva creación que Él está haciendo en medio de esta tierra. Nosotros nos unimos entonces con todas las personas en línea y aquí presentes orando como nos lo recomienda Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14. Lo hacemos de manera antifonal. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. A ti te pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Te damos gracias y alabamos tu nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. Dios. Hoy hemos tenido un día de adoración muy especial, porque el personaje principal de esta adoración no somos nosotros, ni es el pastor, ni es el predicador, ni son los cantantes. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno y el Espíritu Santo. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Por eso, que el Dios que los ha hecho a ustedes sus adoradores, guarde sus corazones para adorarlo en todo tiempo. El Dios mismo, los fortalezca para invitar a otros, motivar a otros y retar a otros para adorar exclusivamente al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Amén.
Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y miré como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador, es el escudo mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiaré estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi rey. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo, mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro.